Mientras te explicamos en audio el tema de hoy, te vamos a presentar algunos libros que tenemos en Amazon y Kindle para salir de la Matrix, para hacer el cambio que hay que hacer en esta época de tanto cambio. Ya verás qué poderosos serán todos los cambios. Más vale estar fuera de la Matrix que nos manejaba hasta hace muy poco tiempo. Bueno, amigos, buenos días. Aquí estamos de nuevo para tratar una dolencia extremadamente común, una verdadera pandemia en la humanidad, la hipertensión. Hay que entender, hay que llevarnos, primero vamos a comprender que estamos hablando de la salud de conciencia, la salud mediante la conciencia. Lo que estamos comprendiendo aquí es cómo arribar al lugar de la salud, en donde tengo salud plena, solo tomando conciencia de cuáles son las cosas que me provocan la pérdida de la salud. Hay que entender que la hipertensión tiene que ver con el corazón, que siempre nosotros decimos que es simbólicamente la casa. Esto es muy importante porque podemos entender que en ese sentido la hipertensión en general, la presión arterial en general, es la fuerza que la sangre ejerce contra las paredes de nuestras arterias, ¿verdad? Cada vez que tenemos un latido en nuestro corazón, bombea la sangre hacia las arterias y es cuando la presión es más elevada y a eso se le llama la presión sistólica. Y cuando el corazón está en reposo entre un latido y el otro, la presión sanguínea disminuye y a eso se le llama la presión diastólica. La lectura en general se utiliza con los dos números, la sistólica y la diastólica. Y en general, obviamente, se utiliza primero o encima la diastólica y una lectura con valores elevados y una lectura con valores bajos. Una de 119 a valores tipo 80 es entendido como una lectura normal para algunos, pero vamos a entender que la normalidad no depende de un promedio, que nadie saque estadísticas, sino que en la realidad depende de otras cosas como las que vamos a ver aquí. En cambio, se considera una hipertensión arterial cuando alguien tiene una presión que está 140, unos 14,9, 140/90 o más, ¿verdad? O sea, entre 120, 140, entre 120 y 140 para el número más alto y entre 80 y 80 y pico para el más bajo, ya se considera hipertensión, una cierta hipertensión en la realidad. Esto es muy importante tenerlo claro porque se considera que después de ahí en adelante puede ir subiendo. Y vamos a entender entonces, vamos a analizarlo ahora para comprender cuál es el problema. El problema en general es que la medicina tradicional comprende que la hipertensión no tiene síntomas, pero que causa cosas muy complejas
como por ejemplo insuficiencia cardíaca, derrame cerebral, infarto, insuficiencias renales, un montón de problemas de ese tipo que obviamente no tienen nada que ver con la hipertensión. Porque en la general hay que comprender, como decimos en todas las charlas de sanación, que el corazón es el hogar, la casa, refiere a mi casa física, a mi hogar, y el ventrículo tiene que ver en general como lo masculino y las aurículas son en general lo femenino en muchos aspectos de esa relación al corazón. En muchos aspectos refiere a la falta de reconocimiento en mi propia casa, la falta de reconocimiento en general, o en las mujeres en muchos casos refiere a asumir un rol más masculino o a perder en cierta medida las referencias que yo tengo respecto a la familia, respecto a esa casa en la que yo hablaba. En muchos casos la hipertensión arterial deviene de cuando hay demasiada gente dentro de esa casa, demasiada sangre dentro de esa casa, hay una acumulación, hay la acumulación de gente, hay cierto hacinamiento, está complicado la cantidad de gente, y la solución más fuerte que encontramos es que el hombre no se aleje de la casa, se mantenga cercano a la casa. Por eso que en muchos casos la hipertensión se refiere al hombre que se ha ido de la casa. Es medio grueso, pero en la realidad muchas veces es así. Existe algo de que yo me desvalorizo en relación a los demás o me niego a vivir determinadas cosas. Siempre decimos en nuestras charlas de sanación que es como levantar la presión de una caldera. Yo levanto la presión, tengo una presión elevada, yo no quiero vivir esto, me niego a vivirlo y levanto la presión para poder superarlo, para poder superar esto que me está pasando, que no lo puedo tolerar. Levanto la presión de mi caldera para poder sobrellevar esto. Siempre tiene algo que ver con amargura, con relación amorosa, con la relación amorosa que yo mantengo con todos. Y tengo que darme cuenta en general si en cierta medida estoy decepcionado por algo, por alguien, o tengo problemas con los líquidos o con el amor, cómo es que se maneja dentro de esta casa o de la casa, y yo me termino cerrando a esa casa, termino cerrando esa casa, mi corazón, para manejarme de otra manera con el amor dentro de mi casa. Es muy importante. Siempre hay otras cosas detrás, como la voluntad de poseer, de tener conmigo determinadas cosas, de obtener determinadas cosas, mantenerme al tanto, superar esta situación complicada que me toca vivir, ir más lejos, en muchos casos alejarme, extender mi rango. Miren cómo es, extender el radio de mi casa. Yo poder ir hablo de mi casa física, de mi vida, de mi clan, de mi familia, extender el radio, poder ir a cuidar a mis hijos, a mis hijas, a mi nieto más lejos. Yo tengo que ocuparme de otros parientes más lejanos, que no suena tan simple, que a veces me complican mi propia vida. Yo levanto la presión otra vez para poder llegar más lejos. Siempre se encuentra un cierto conflicto de desvalorización con respecto al clan de sangre. Siempre estamos hablando de clan de sangre en este caso. Hablamos de territorio distante, del territorio un poco más lejos, por eso hablamos de nietos, sobrinos, abuelos, algo más lejano. Yo lo vivo en cierto estado complejo de impotencia, pero yo estoy obligado a hacer eso. Yo tengo que, hay una determinada sumisión. Se me ordena o yo siento que tengo que. Alguien me lo ordena, alguien me lo pide, o yo lo siento como una orden. Transgeneracionalmente hay que ver este tema. Es bastante serio. Yo me siento en algunos aspectos
dominado, recibo una orden y la tengo que hacer. Soy el dominado en algunos aspectos. Es importante entender que cuando tenemos hipertensión ya estamos viviendo esas cosas en general y en muchos casos recién nos damos cuenta cuando ya pasó. Tengo hipertensión, cuando ya lo tengo resuelto, ya fue resuelto, recién ahora yo me doy cuenta y tengo hipertensión, pero ya he resuelto el problema grande, el problema general. ¿Mm? En otros casos, en general, las cosas son diferentes. O sea, yo tengo que soltar determinadas cosas que no puedo soltar, sin renunciar totalmente a ellas, pero tengo que soltar con mis lazos de sangre en general, vinculado a mis lazos de sangre. Yo me pidieron que yo soltara eso, que dejara esa casa, que dejara esa propiedad, que me saliera de aquella casa, de esta posesión, de aquel campo, de aquel territorio de la fábrica, la empresa, de la familia. Y yo no puedo, para mí es muy difícil dejarlo. Es muy complejo, me duele mucho, no puedo terminar con esa idea, no puedo hacer el duelo de parte de eso, me es muy difícil hacer el duelo. O laboralmente, supónganse, a mí me dan una orden, me piden que yo haga tal cosa, que haga un cambio grande, me ordenan un cambio grande y yo pierdo un territorio, pierdo algo, pierdo mi territorio, a nadie le importa, a nadie le preocupa, solamente me preocupa a mí, me complica, pero me preocupa hacia el futuro. Hay una resistencia en muchos casos a salir, estamos hablando del corazón, salir de la casa, a irme, a vivir, a casarme, a juntarme con alguien, a ir a vivir a otro lado, a mudarme a otro lado, en mi propio país, al extranjero, irme al extranjero, hacer cambios importantes en la casa, de alguna manera, cambios interiores importantes o atenciones que termina habiendo en mi clan de sangre, termina habiendo tensiones, presiones, miren lo que les digo. Si la persona en general dice, yo tengo presión alta o presión arterial, es porque se siente presionado, está luchando contra algo, está luchando contra esa presión, siente que su familia le está ejerciendo esa presión de alguna manera, su familia de sangre, su clan, le está ejerciendo esa presión. Mucha gente dice, yo tengo presión arterial, yo tengo presión alta, no dice tengo hipertensión. Eso es muy sintomático, muy específico y nos podemos dar cuenta muy claramente. Porque la gente siente la presión. En muchos casos tiene que ver con entrar o sacar a alguien de mi familia. Entra alguien porque se casa, entra un yerno, entra una nuera, entra un hijo. ¿Cuántas veces vieron las madres embarazadas con hipertensión? Entra un hijo en la familia, en la casa. Pero miren lo que les voy a decir. La casa o cómo va a reaccionar mi trabajo, va a reaccionar a algunas cosas a este nuevo hijo que yo tengo. Estoy asustado, asustada, tengo una gran presión, en el caso del hijo, tengo una gran presión, estoy asustada, yo de repente trabajo parada y la voy a tener muy complicada, porque después del quinto, sexto mes no sé cómo va a ser, porque mi trabajo es esencialmente parada y no es lo mismo si estoy embarazada. Voy a tener problemas en mi trabajo y no sé si lo voy a llevar bien. Ojo, miren cómo es ahí. La otra simbología de la casa, igual que el corazón, es el útero. Tengo mi hijo en mi casa, tengo que sacar a mi hijo de mi casa, de esta casa, del útero, y entrarlo en la otra casa. Y en los dos casos va a ser importante el cambio. Y me modifica la presión arterial. Sacar de una casa el útero y entrarlo en otra casa. En muchos aspectos tiene que ver con el tener éxito, el éxito profesional futuro. Esto pasa mucho con los niños, también con los mayores, obviamente,
pero no es un tema escolar solamente. Estamos pensando en el futuro, en la familia, en el clan, hay una gran presión. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a funcionar? ¿A dónde voy a llegar yo? Yo voy a estar sustituyendo gente a mi padre cuando yo sea grande. ¿A dónde voy a llegar yo que él no llegó? ¿Voy a poder superar eso? ¿Voy a poder ser por lo menos igual? A veces tengo problemas cuando yo soy mayor. Yo era el mejor en la clase, era el mejor en la escuela, y ahora no logro serlo en mi trabajo. Ahora soy del medio, soy mediocre, me deprime, tengo hipertensión. No paso de ser algo común del medio. Yo era el mejor en la clase. Miren cómo pasa. Esto yo vivo hablando mucho con las madres. No se preocupen porque en la escuela sus hijos sean los mejores, porque después es el tema, en la realidad. Tenemos muchísimos casos. Yo tengo hipertensión cuando en mi trabajo yo soy mediocre y siento que tengo riesgo. ¿Mm? La hipertensión en gran cantidad de oportunidades refiere a ser el número uno. Yo quiero ser el number one. Yo quiero estar en los primeros lugares, ser el mejor. Quiero ser fantástico, brutal, el mejor en todo. Otra vez la caldera. Vuelvo a levantar la presión para yo ser el mejor. ¿Mm? Las presiones son muy grandes ahí en general. ¿Mm? En la primaria, obviamente, la primaria es la presión es la diastólica y en general en la secundaria es la sistólica. Hay cambios, miren qué simbólico. Una cosa es primaria y otra cosa es secundaria. Y las presiones son diferentes. La repercusión es diferente. Hay que ver la hipertensión de la mínima, también es muy importante. En general tiene que ver con un conflicto con los líquidos, sumado a algunas concepciones o algunos problemas que me hacen sentir que yo estoy en injusticia, que estoy viviendo injusticias, o yo me siento decepcionado por determinadas cosas que pasan en mi casa, en mi familia, en el amor, dentro de mi familia de sangre, de mi clan de sangre, dentro de mi casa, de mi corazón. Me pongo más fuerte, más duro, resisto, tranco el corazón, lo cierro mi casa. ¿Mm? Conflicto con los líquidos, ahogados en la línea de sangre, que tuvieron problemas con los líquidos. Con los líquidos, el dinero, la liquidez. También tiene mucho problema con la presión en la mínima. Cuando se complican las cosas, cuando se me cae toda la estructura, se me está cayendo todo en mi vida, tengo inconvenientes muy grandes. Yo tengo problemas con la mínima, tengo hipertensión, tengo problemas en la mínima porque voy a perder territorios. A mí me parece que ya voy a perder territorios, tengo problemas serios, me siento desvalorizado, impotente respecto a las cosas que pasan, puedo perder territorios. No refiero ni a mi mujer, ni mi casa, ni lo más principal, territorios distantes, un poco más distantes, más lejanos, de trabajo, de alguna otra cosa. ¿Mm? Territorios secundarios. El trabajo siempre trae problemas de hipertensión en la mínima, en algunos casos muy específicos que hay que analizar. Por ejemplo, en las mujeres mayores de edad, generalmente el tema del trabajo es muy serio. La mujer se puede sentir, si no está amparada por una pareja, por un marido, por un macho proveedor, se puede sentir que si dejo de trabajar voy a quedar totalmente desamparada o indefensa. Me jubilo y quedo en una situación de indefensión total de ahí en adelante. Voy a estar restringida a determinadas cosas, a determinado monto, voy a perder la protección, voy a quedar vulnerable, desamparada. No es juguete, está muy grande. Yo lo estoy viviendo con alguien que conozco. La hipertensión en general tiene que ver con ser más eficiente, ser mejor. Tiene mucho que ver en general con los temas de la competencia,
La competencia física o intelectual dentro de mi familia de sangre, dentro de mi clan de sangre, soy mejor, soy peor, soy número uno, no lo soy, dentro de mi clan, de mi familia, de mi corazón, de mi casa, el dominante número uno, fantástico primero. Es muy importante, tiene mucho que ver con todo esto. Si te pareció lógico, lo comprendiste, te resonó en tu propio corazón, dale por favor me gusta y compartilo para que por sincronicidad, como siempre sucede, llegue a aquellos que realmente lo necesitan para que puedan resolver sus dolencias con la conciencia. Gracias.